El maestro José Briceño ha recibido de parte de Dios un llamado, según lo establecido en Efesios 4:11, al estudio y la disertación del texto sagrado. Por más de 4 décadas le ha dedicado su vida ininterrumpidamente a la investigación y la enseñanza bíblica. Prepárate para escuchar un nuevo mensaje en forma exegética, polifacética y sistemática del texto sagrado, por el doctor José Briceño, maestro de la palabra de Dios, en su programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, de nuevo el maestro José Briceño transmitiendo verdades de reino, la verdad verdadera, la verdad absoluta, el pensamiento de Dios registrado en el texto sagrado. Bueno, siempre lo he dicho, parte del pensamiento de Dios, porque no hay libros en la tierra en la cual puedas hacer registro del pensamiento de Dios en una forma absoluta, completa, precisa, concisa, detallada. No lo hay. El texto sagrado, las escrituras nos registran el pensamiento de Dios, parte de ese pensamiento, el pensamiento de las tinieblas, cómo piensa Satanás, los demonios, los súbditos, y el pensamiento de los hombres, que siempre lo he dicho, que en su obstinación, en su terquedad, en su filosofía, su forma de pensar, se expresaron e hicieron, y eso quedó plasmado en el texto sagrado. Y que muchos los que dijeron e hicieron se equivocaron, pero está escrito por inspiración. El trabajo no solamente del maestro José Briceño, sino de los 5 ministerios. Todo aquel que tenga uno de los 5 ministerios, apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro, fueron llamados a ser gente de estudio, de indagar las escrituras, de escudriñar el texto sagrado, para que se nos sea iluminado por el espíritu de lo que está escrito en el texto sagrado, el pensamiento de Dios, de lo que es el pensamiento de las tinieblas, el pensamiento de los hombres, y poder transmitir ese conocimiento a la iglesia, a la grey, al cuerpo de Cristo. Eso es lo que hace el maestro José Briceño. Desde el estado de Texas, la hermosa ciudad de Dallas, transmite para un mundo pasando fronteras, por ende internacionalmente. En esta oportunidad nos toca el estudio número 22 de los que es la escatología bíblica, lo que se denomina como eventos del porvenir. Este es nuestro estudio número 22. Vamos a hablar un tópico, a desarrollar un tópico y entre otros. Pero vamos a comenzar con lo que es el milenio, lo que es la teocracia, lo que es el gobierno de Dios, esa era milenaria. Vamos a tocarlo. Vamos a hablar un poquito del asunto. Mire, las escrituras, desde el punto de vista profético, se ha dedicado en mostrar el asunto en relación a la era milenaria, mostrando su carácter, mostrando su condición, y nos da por enterado que en esta era milenaria el propósito de Dios será realizado en su totalidad en la tierra. O sea que es un programa que Dios va a desarrollar netamente, es un programa terrenal que Dios va a desarrollar pues en la tierra. Eso no tiene nada que ver con lo celestial. Esta era milenaria, en esta era milenaria se le dará el complemento y el cumplimiento de todos los pactos que Dios hizo a la nación de Israel
tales como pacto abrahámico, pacto davídico, pacto mosaico, pacto palestínico y el nuevo pacto. Entonces se observa de esta manera según lo que registra las escrituras, el texto sagrado, mediante las profecías, por ende, dado por los profetas, es que la era milenaria es el cumplimiento de todo lo que Dios prometió a la nación de Israel en sus pactos. Pero eso lo voy a tocar más adelante. Voy a dar una mayor información de cada uno de los pactos, con sus características y con sus valores. Eso más adelante lo vamos a tocar. Lo que tenemos que tener es presente que la era milenaria es un periodo de 1000 años que se dará en la tierra, no en el cielo, donde habrá una administración directa del gobierno de Dios en la tierra, que estará a cargo de nuestro Señor Jesucristo. David estará también reinando juntamente con Jesús, los ángeles y los santos redimidos. Esto es una tela que hay que cortar, pero vamos a ir cortando poco a poco, detalladamente, para tratar de no romper la hilación del pensamiento, de lo que queremos transmitir, para que puedan captar en una forma precisa y concisa la información que estoy presentando. Pero más adelante voy a dar mayor información acerca de la administración de esta era milenaria, de este reinado, que será encabezado por Jesús, el Señor Jesucristo. David estará allí, los ángeles y los santos redimidos. Más adelante voy a hablar un poquitico de eso. Fíjese lo que está escrito en el libro de Daniel, capítulo 7, verso 18. Dice, cito: después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. ¿Dónde será el centro de operación de este reinado? Muchos dicen que la Nueva Jerusalén o la Jerusalén celestial, de modo que la Biblia no enseña de eso. La Biblia no habla, el texto sagrado no afirma eso. Lo que sí dice la Biblia es que su centro terrenal de operación será Jerusalén, la terrenal, no la celestial. Es Jerusalén, la terrenal, la actual, la que tenemos ahora, allá en Israel. Eso, si usted lee Jeremías, el capítulo 3, verso 6 al 23, si usted lee Joel, el capítulo 3, verso 17 al 21, Miqueas, capítulo 4, verso 6, y Zacarías, capítulo 8, verso 2, verso 3. Mira lo que dice Jeremías, el capítulo 3, verso 17. Cito: en aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén. Eso está clarito allí. O sea que la ciudad que fue el centro del gobierno de David llegará a ser el centro del gobierno del más grande hijo de David, que es Jesús de Nazaret. Este milenio sigue a la segunda venida de Cristo y precede al estado final. Repito, este milenio
sigue a la segunda venida de Cristo y precede el estado final, según lo que está escrito en primera carta a Corintios, capítulo 15, verso 23 al 24. En este periodo milenario, oído, habrá dos tipos de personas. Maestro, ¿dónde usted saca esa locura? No, eso no es una locura, eso está en el texto sagrado. Eso lo dice la Biblia. Yo no tengo culpa de que usted no estudie Biblia. Que usted lo que sea es un lector de las Escrituras y usted no estudia las Escrituras y para sus defectos lo que no ni siquiera la leen. Repito, en este periodo milenario habrá dos tipos de personas. Los glorificados y los no glorificados. Los no glorificados seguirán llevando una vida normal y social al punto que engendrarán, comerán, labrarán la tierra. Lo único que cambia será el sistema. No habrá pecado, no habrá maldad, no habrá vicio, no habrá aborto, no habrá violación, no habrá robo, no habrá hurto, porque Satanás está atado por 1000 años. No va a estar presente, no va a haber quien influya para estas cosas. Pero habrá el tipo de ser humano glorificado, que es la iglesia, los santos redimidos, los que vinieron con Cristo después de haber sido juzgados por Jesús, después de haber pasado, de haber recibido el galardón y haber estado en las bodas del Cordero, participar como la desposada en las bodas del Cordero. Después de eso, y después que se dé la cena de las bodas, entonces vendrán a la tierra. Por eso yo creo enfáticamente en el arrebatamiento de la iglesia. Hay unos que lo están negando y eso no existe, pero usted me tiene que batir bien el chocolate y me tiene que demostrar por la Biblia dónde se agarra usted para demostrar que el arrebatamiento de la iglesia no va. Yo solo puedo demostrar bíblicamente y que eso no fue una doctrina que se inventaron por allá, no, eso está escrito en el texto sagrado. Pablo te habla del arrebatamiento de la iglesia. Ese es otro tema, ya eso lo tocamos. Fíjense lo que dice Isaías, el capítulo 11, versos 6 al 10, dice, cito, morará el lobo con el cordero. Esta es una de las características del milenio en la tierra. Morará el lobo con el cordero. Póngame usted un lobo con un cordero ahora. Dice, y el leopardo con el cabrito se acostará. Sigue diciendo, el becerro y el león y las bestias domésticas andarán juntos. Y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán. Sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja, y el león como el buey comerá paja. Póngame usted un león con un buey ahorita, que en vez de comerse la paja, se come el buey. Pero en ese tiempo el león como el buey comerá paja, y el niño de pecho jugará sobre las cuevas del áspid, de la serpiente, y el recién destetado extenderá su mano sobre las cavernas de la víbora, y no le hará ningún daño. No harán mal, ni dañará en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Eso es para el milenio. Para el milenio. Esto es mientras Satanás esté atado por 1000 años. Después que se ha suelto hay desastre, pero eso lo vamos a hablar después. Estos no glorificados serán los seres humanos que el diablo engañará al final del milenio.
Cuando el diablo se ha suelto, pues él va a engañar a las naciones. ¿A quiénes va a engañar? Los no glorificados. Ya la iglesia no puede ser engañada. Está glorificada, tiene un cuerpo de carne y hueso, pero glorificado. Mientras estos tienen carne, cuerpo de carne y hueso y sangre, pero que no son glorificados. A estos el diablo los engañará cuando él sea suelto, y dice que rodeará la ciudad santa y pelearán en contra de Cristo y sus santos, según Apocalipsis, el capítulo 20, versos 7 al 10. Dice así, cito: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar, y subieron sobre las anchuras de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Estamos hablando de ahora la Jerusalén terrenal. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amén. Ese es el destino que Satanás sabe que le espera. Él sabe que le espera eso, no lo salva a nadie de allí. Eso está escrito en Apocalipsis, capítulo 20, versos 7 al 10. Ahora, algunos dicen y afirman que el centro de operación del milenio es la Nueva Jerusalén, la ciudad celestial, con la cual no estoy de acuerdo, no por mi obstinación, ni por mi terquedad, ni por mi posición teológica. No estoy de acuerdo por la razón de que la Biblia dice que el descenso de la Nueva Jerusalén será en la tierra nueva. Eso lo dice la Biblia, que el descenso de la Nueva Jerusalén será en la tierra nueva. Usted lee Apocalipsis capítulo 21, verso 1 al 2, está claro. Se lo voy a buscar. Dice, aquí está, dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo. Está claro, nadie puede alterar esa verdad que está allí. Ahora, vamos a ver la relación de Cristo en el milenio. ¿Qué lugar va a ocupar Jesús? ¿En qué se va a desenvolver Jesús? ¿De qué se va a encargar? Vamos a ver. Es evidente que no podrá haber ni habrá ningún reino teocrático sin la presencia corporal del Señor Jesucristo. Un Cristo de carne y hueso, glorificado, que está sentado a la diestra del Padre ahora mismo, porque quien está sentado a la diestra del Padre es un hombre de carne y hueso, llamado Jesús de Nazaret, que venció la muerte, venció el Hades, venció los principados, venció la potestad y se levantó como el gran sumo sacerdote y está en el verdadero lugar santísimo a la diestra del Padre, de carne y hueso. Cuando él se levantó, le dijo a sus discípulos: tocadme, que los espíritus no tienen carne, tienen hueso como yo tengo. Tenés algo de comer, con los espíritus no comen. Y comió. Pedro dice: comimos, bebimos y estuvimos con él 40 días antes de que fue ascendido a los cielos. Entonces es evidente que no podrá jamás haber ni habrá ningún reino teocrático sin la presencia corporal del Señor Jesucristo. Toda esa era
depende de su regreso a la tierra. De que el milenio se dé depende del regreso de Jesús a la tierra, tal como fue prometido. Todo lo que excita y la naturaleza del reinado milenial tendrá su origen en el rey que ha de venir. La maldición, la muerte, la enfermedad, el dolor y todos los temibles males que afectan al hombre y a la naturaleza serán removidos mediante la presencia de aquel que venció todos estos flagelos. O sea que mediante la presencia del Cristo resucitado se dará un poderoso despliegue de su poder insuperable en unidad a la grandeza del poder del Espíritu Santo en el mundo, como nunca antes el mundo ha presenciado. Y es por esta causa que en la era milenaria no habrá dolor, enfermedad, miseria, tristeza, angustia, preocupación, temores, entre otros. El gobierno será en la plenitud del Cristo resucitado, en sus características, bajo su poder, bajo su administración. Nada de esta basura habrá. Satanás será atado por 1000 años. Ahora, vamos a ver a Cristo como el que ha de reinar. Vamos a analizarlo. Las Escrituras afirman muy detalladamente que el gobierno del milenio será dirigido por el Mesías. Es por Jesús. Quien va a reinar es Jesús, no el Padre. No, es Jesús el que va a reinar. O sea que el Padre, el Eterno, el gran yo soy, el poderoso de Israel, el Elión, el Olán, el Adón, el Adonai, el Shakenun, el Jiret, el Rafa, el Dios Padre, el Eterno, le otorgará a su Hijo toda, oído, la autoridad y el poder para ejercer su gobierno sobre la tierra hasta el fin de la era milenaria. Vamos, léalo en Isaías capítulo 2, verso 2 al 4, Isaías 49, capítulo 49, verso 6, Daniel capítulo 7, verso 13 al 14, Lucas capítulo 1, verso 32, Lucas capítulo 22, verso 29, Lucas capítulo 19, verso 15, dice que al final del programa de Dios, en el milenio, así dice el texto, Jesús le entregará el reino al Padre. Eso lo dice el texto sagrado, que al final del programa de Dios, en el milenio, Jesús le entregará el reino al Padre. Eso está escrito en primera carta a Corintios, capítulo 15, verso 24. Dice, cito, dice, entonces vendrá el fin, cuando Él, ¿quién es Él? Jesús, de eso es lo que viene hablando Pablo, entregue el reino al Dios y Padre, después que haya abolido todo dominio y toda autoridad y todo poder.
¿quién le entregará el reino al Dios Padre? Jesús, después que haya reinado y haya acabado con todos estos flagelos. Ahora, vamos a ver, ya vimos a Cristo como el que ha de reinar. Él va a encabezar el reinado. Vamos a ver a David como regente. David como regente o príncipe en el milenio. ¿De qué usted está hablando, maestro? Eso lo dice la Biblia. David como regente y príncipe en el milenio. En el milenio, Jesús será rey de reyes y señor de señores. Eso está escrito en Apocalipsis, capítulo 19, verso 16. Por lo que indica que bajo su reinado y su autoridad tendrá gente ejerciendo su reinado y representando su señorío. David, y lo dice el texto sagrado, eso no se lo está inventando el maestro Briceño, David ejercerá un reinado como regente o príncipe en representación de Jesús como el rey principal. Váyase a Ezequiel capítulo 34, verso 23 al 24. Váyase a Ezequiel capítulo 37, verso 24 al 25. Señores, es ilógico. Es ilógico, no tiene sentido que Jesús esté ejerciendo un reinado en la tierra y descarte en su reinado a uno del más grande representante en su linaje, en la línea de la monarquía. Esto sería como un incumplimiento del pacto davídico. Sería un incumplimiento del pacto davídico de que Jesús no tomara en cuenta a David para darle un lugar en el reinado en el milenio. Y búsquese usted Jeremías, el capítulo 30, verso 9, Jeremías capítulo 33, verso 15 al 21. Mire, solo David podría sentarse como regente en el milenio sin violar las profecías en referencia al reinado del Mesías. Reitero, Jesús será el rey principal y soberano sobre un número de gobernantes subordinados bajo la dirección de David. ¡Wow! O sea, Jesús, el rey principal, David, el regente o el príncipe, pero bajo de David habrán subordinados que viene siendo la iglesia. Repito, Jesús era el rey principal y gobernante sobre un número de gobernantes subordinados bajo la dirección de David. La tierra de Palestina será gobernada por medio de estos individuos. O sea, está Jesús como el rey principal, está David como el regente o príncipe y está la iglesia que estará bajo las órdenes de David. Jeremías, el capítulo 30, verso 21 dice, cito, de ella saldrá su príncipe y en medio de ella saldrá su señoreador y le hará llegar cerca y él se acercará a mí
porque ¿quién es aquel que se atreve a acercarse a mí? Dice Jehová. Búsquese Isaías capítulo 32, verso 1, dice, cito, he aquí que para justicia reinará un rey y príncipes precedirán en juicio. ¿Quién es el rey? He aquí que para justicia reinará un rey, es Jesús, y príncipes presidirán en juicio. ¿Quiénes son los príncipes? David y la iglesia. Ahora, para complementar la justicia perdurable en el milenio, se levantarán jueces que se les delegará autoridad para ejercer juicio. ¿Dónde va a ser eso, maestro? En el milenio. Vuelvo a repetir, para complementar la justicia perdurable en el milenio, se levantarán jueces que se les delegará autoridad para ejercer juicio. Así como los jueces del Antiguo Testamento eran designados divinamente y eran representantes por medio de los cuales el reino teocrático era administrado. Así los que reinarán en el milenio tendrán las mismas características como jueces, de manera que puede ser evidente que su autoridad sea una demostración del poder teocrático. Fíjense lo que dice Isaías, capítulo capítulo 1, verso 26 dice, cito, restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como eran antes. Entonces, después que esto lo haga, que yo haga una restauración de los jueces y de los consejeros, es lo que quiere decir según la dirección de pensamiento, entonces te llamarán ciudad de justicia, te llamarán ciudad fiel. Continuamos con el tópico acerca de lo que es las doctrinas de los juicios. Esto es muy ignorado, pero totalmente ignorado en el seno de la iglesia. ¿Cuál es el programa de Dios en el futuro en relación a los juicios? De eso no se habla en nuestras congregaciones. Eso es un tema que a muchos de nuestros predicadores no les interesa. A ellos lo que les interesa es hablar de plata, de dinero, de billetes, de dólares, de pacto, de primicias, pero estos son temas que no se tocan. De paso, la mayoría de nuestros ministerios ni lo conocen. Es lamentable, ni lo conocen. Pero las Escrituras presentan 5 juicios que se llevarán a cabo según el programa de Dios. El primero, que ya nosotros conversamos o ya hablé de él en detalle, que es el juicio de la iglesia, lo que se conoce como el tribunal de Cristo, que se dará antes del establecimiento del reino milenial y tendrá lugar en el tercer cielo. Eso ya lo demostré y fui muy claro en el asunto, que si los galardones van a ser en el cielo, porque Jesús dijo, bienaventurados sois vosotros cuando por mi nombre os vituperen y os persigan y digan de toda clase de mal contra vosotros mintiendo, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en el cielo. Si el galardón va a ser en el cielo, pues lógico que el juicio, el vimá, que fue el término en griego que utilizó el apóstol Pablo para referirse a la iglesia, el tribunal de Cristo, que tiene relación con Cristo y la iglesia, pues va a ser en el cielo. No sé cómo van a ser, dónde van a colocar estos acontecimientos los que no creen en el arrebatamiento de la iglesia. Bueno, ahí les dejo eso. Pero una vez que se haya dado el arrebatamiento, que ya
Jesús haya juzgado la iglesia, viene después de eso, pasamos a las bodas del Cordero, después pasamos a las cena de las bodas, y después viene la fiesta de las bodas, que es el milenio. Pero antes de establecer el milenio, habrá dos juicios sobre los seres vivientes que pasaron por la gran tribulación. Dos. Que es el juicio de Dios sobre las naciones. Sobre las naciones, que consta de los hebreos y los gentiles. Pero después que se dé el juicio sobre las naciones, esto es, los hebreos y los gentiles, antes de establecer el milenio, después del milenio, se darán dos juicios. Uno tiene relación con los ángeles caídos y el otro se dará sobre los perdidos en general, desde la existencia de la raza humana. Y este juicio es el que se conoce como el juicio del gran trono blanco. ¿Ya? Vamos a estudiar todos estos juicios. No se lo olvide, ya se dio el juicio de la iglesia, el Bimá, ya fuimos juzgados, galardonados, pasamos por las bodas del Cordero, estamos en la cena de las bodas. Después viene la fiesta de las bodas, que es el milenio, donde Cristo viene a reinar. Ya eso lo hablamos en nuestro estudio pasado, juntamente con David y la iglesia. Pero antes del milenio, pues se tendrá que dar el juicio de las naciones, es decir, hebreos y gentiles. Ya se dio el juicio de las naciones, hebreos y gentiles. Se establece el milenio, 1000 años, el diablo será atado. Y después del milenio se dará dos juicios, dos más. En su total son 5. Primero el de la iglesia, después el juicio de los hebreos, 2, después el tercero de los gentiles. Pero después del milenio se darán dos juicios más. El cuarto es el juicio de los ángeles caídos. Y el último de ellos, que es el 5, es el juicio del gran trono blanco, donde todos los seres humanos, desde un principio de la creación hasta el final, que pecaron y no tuvieron relación con Dios, serán juzgados y lanzados al Gehenna, Geinón, al valle del Hinón, el lago de fuego. ¿Ok? Vamos a estudiar en detalles todos estos juicios. Los juicios de Dios sobre las naciones. Vamos a ver. La Escritura predice un juicio venidero de Dios sobre los moradores de la tierra, y que tales juicios suceden a la segunda venida de Cristo. El Salmo 96, verso 10 al 13 dice, cito, decid entre las naciones, Jehová reina. También afirmó el mundo, no será conmovido. Juzgará a los pueblos en justicia. Alégrense los cielos y gócense la tierra. Brame el mar y sus plenitud. Regocíjense el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Forma alegórica. Aquí el salmista está presentando el juicio a las naciones. Usted va al libro de los Hechos, el capítulo 17, verso 30 al 31, corrobora lo que
leímos antes en relación al juicio que está en los Salmos. Dice, pero Dios, cito, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ay, mamá. Ahora, entre esos juicios, tenemos el juicio contra la nación de Israel. Vamos a comenzar, este es el juicio de las naciones. Vamos a comenzar el juicio contra la nación de Israel. ¿Qué lugar van a ocupar los israelitas, los judíos, hebreos? Vamos a ver todo en relación al juicio de esta nación. Miren, a los israelitas se les prometió mediante los pactos que Dios hizo con ellos, tales como pacto abrahámico, pacto palestínico, pacto mosaico, pacto davídico. Se les prometió un reinado sobre el cual el Mesías, el hijo de David, reinaría, y que en cuyo reinado cumpliera las bendiciones y promesas de los pactos de una manera literal. Este juicio se da con el fin de determinar quiénes son los que entrarán en este reino y gozarán de las bendiciones y promesas de los pactos. Pero antes de que se dé el juicio, tiene que darse la reunión de las naciones de Israel. Isaías, el capítulo 11, verso 11 al 12, lo dice bien claro. ¿Ya? Pero cuando usted va al libro de Ezequiel, capítulo 20, verso 33 al 38, también está escrito. Vamos a ver cómo dice el texto. Dice, cito, vivo yo, dice Jehová el Señor, que con manos fuertes y brazo extendido y enojo derramado, he de reinar sobre vosotros, y os sacaré de entre los pueblos, y os reuniré de la tierra en que estáis esparcidos, con manos fuertes y brazos extendidos, y enojo derramado, y os traeré al desierto de los pueblos, y allí litigaré con vosotros cara a cara, dice Jehová, como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto. Así litigaré con vosotros, dice Jehová el Señor. Os haré pasar bajo la vara, juicio, y os haré entrar en los vínculos del pacto. Y apartaré de entre vosotros a los rebeldes y a los que se rebelaron contra mí. De la tierra de su peregrinación los sacaré, mas a la tierra de Israel no entrarán, y sabréis que yo soy Jehová. De esta reunión que te está presentando el profeta Ezequiel en su capítulo 20, verso 33 al 38, de esta reunión se harán cargo los ángeles, según lo que está escrito en Marcos 13, 27 y en Mateo 24, 30, 31. Dice así, cito, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria.
y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos, que no es la iglesia. Ahí no está hablando de la iglesia. Jesús viene con la iglesia a reinar. Ahí no está hablando con la iglesia. Y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Ahora, ¿quién o quiénes fungirán como juez en dicho juicio? Estamos hablando del juicio de la nación de Israel. Después vamos al juicio de los gentiles. Después vamos al juicio de los ángeles caídos. Y después vamos al juicio del gran trono blanco. Estamos hablando del juicio de Israel. ¿Ok? ¿Quién o quiénes fungirán como juez en dicho juicio? Según lo que está registrado en el texto sagrado, en el Evangelio de Mateo, quien juzgará las naciones de Israel será Cristo y los 12 apóstoles. Cristo y los 12 apóstoles. Váyase usted a Mateo, capítulo 19, verso 28, dice, cito: y Jesús les dijo, ¿quién es el emisor? Jesús. ¿Quién es el receptor? Los discípulos. Aquí está el mensaje, preséntele escúchalo bien. Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Quién dijo eso? Jesús. ¿A quién se lo dijo? A sus discípulos. Quien va a juzgar a la nación de Israel es Jesús y los apóstoles. ¿Dónde es el lugar del juicio, maestro? Óigase, en la tierra. ¿Dónde es el lugar del juicio? En la tierra. ¿En cuál? En esta tierra, porque la otra, la que viene, la venidera, es donde se va a establecer, donde va a posar la nueva Jerusalén, la celestial, y ahí la morada de Dios con los hombres. Entonces cuando pasaremos la eternidad con el Señor. Porque la eternidad no va a ser en esta tierra. Aquí solamente vamos a estar 1000 años. Lugar del juicio, maestro, en la tierra, ya que sucede a la venida de Cristo y a la elección que harán los ángeles. Será un juicio literal, físico, no un juicio espiritual. Repito, será un juicio literal, físico, no un juicio espiritual. Maestro, ¿cuál es la base del juicio? ¿Cuál es la base del juicio? Cuando nos referimos a la base del juicio, estamos haciendo referencias al propósito del juicio. ¿Qué se va a tomar en cuenta en el juicio? El propósito del juicio es para separar a los salvos de los no salvos como producto de la predicación del evangelio del reino. Vuelvo a repetir, señores, el propósito del juicio es para separar a los salvos de los no salvos como producto de la predicación del evangelio del reino, para determinar quiénes son los que entrarán a la era milenaria a gozar de la promesa del pacto, de las promesas del pacto. Porque en el periodo de la gran tribulación se va a predicar el evangelio del reino, no el evangelio de la cruz, no el evangelio que está predicando la iglesia, que anuncia a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cristo, el que murió en la cruz del Calvario, el que fue al infierno y resucitó al tercer día. Ese evangelio, que es el que está predicando la iglesia, no es el mismo evangelio que Jesús anuncia en Mateo 24 cuando dijo, y será predicado este evangelio del reino. Oído, dice este, quiere decir que habrá otro. El evangelio del reino es el que predicará los 144,000, los 2 testigos.
y los que se añadan, los que no se dejen sellar, los valientes que entregarán la vida. Con su entrega de vida, al no dejarse sellar, esa es una forma de predicar el evangelio del reino. Y este evangelio es el que va a atacar al anticristo. El evangelio del reino, que anuncia a Jesús como el que ha de sentarse en el trono a gobernar las naciones. Pues habrá un grupo de judíos que aceptarán este evangelio del reino y habrá un grupo de judíos que no lo aceptarán. Es allí donde nace la parábola de las 10 vírgenes, las 5 insensatas y las 5 prudentes, que las 10 vírgenes no tienen nada que ver con la iglesia evangélica ni con el arrebatamiento de la iglesia, como me lo han aplicado, es una falsa doctrina dentro de la iglesia. Las 10 vírgenes encierran un cuadro parabólico, en un cuadro parabólico el juicio a la que va a ser sometida la nación de Israel para determinar quiénes y no van a reinar con Cristo en el milenio. Así de sencillo. Entonces, habrán un grupo de judíos que entrarán al gozar del milenio y serán beneficiados con las promesas de los pactos que violaron los israelitas, pero que Jesús ratificó los pactos con un nuevo pacto y gozarán de ellos. Resultado del juicio. Vamos a ver, resultado del juicio. Este juicio tendrá un resultado doble. Salvos y no salvos. Los no salvos serán cortados de la tierra. Es decir, no entrarán a la tierra de Israel. ¿Dónde dice eso, maestro? Usted se está inventando eso. No, eso está escrito en Ezequiel, capítulo 20, verso 38. Está escrito en Mateos, capítulo 25, del verso 1 al 30. Así que los no salvos serán excluidos del reino y entrarán y estarán errantes por toda la tierra. Ellos andarán errantes por toda la tierra. Según Mateos capítulo 13, verso 36 al 43. Mateos capítulo 22, verso 1 al 14. Ezequiel capítulo 20, verso 38 dice: y apartaré, cito, y apartaré de entre vosotros a los rebeldes, a los que se rebelaron contra mí, de la tierra de su peregrinación los sacaré, mas a la tierra de Israel no entrarán, y sabréis que yo soy Jehová. Según el pasaje anterior, los salvos serán admitidos y aceptados en la bendición milenaria para cumplir Dios en ellos la promesa que le hizo en los pactos a la nación de Israel. Si usted va al Romanos, el capítulo 11, verso 26 al 27, dice, cito, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, el cumplimiento de las promesas de los pactos, cuando yo quite sus pecados. Pero si usted va a Joel, el capítulo 2, verso 31 al 32, dice, cito, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Todo lo que hemos presentado tiene que ver con el juicio de Dios con la nación de Israel. Vamos a ver ahora el juicio de Dios contra los gentiles, las naciones, los gentiles. Vamos a ver. Este evento, este juicio que va a hacer Dios con los gentiles,
es presentado en forma profética en el Antiguo Testamento. Si usted se va al Salmo capítulo 2, verso 1 al 10, Isaías capítulo 63, verso 1 al 6, Joel capítulo 3, verso 2 al 16, Sofonías capítulo 3, verso 8, Zacarías capítulo 14, verso 1 al 3. Este es un juicio donde todos los seres humanos que no pertenecen a la nación de Israel serán reunidos en un solo sitio para comparecer ante Dios. Esto es lo que está registrado en Mateos capítulo 25, verso 31 al 33. Después que se habla de las 10 vírgenes, que es el juicio de Israel, se va a presentar el juicio de las naciones, que está escrito en Mateos 25, verso 31 al 33. Pero si usted se va a Joel, el capítulo 3, verso 1 al 2, dice, cito, porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicios con ellas a causa de mi pueblo y de Israel, mi heredad. O sea que según la cronología de lo que está escrito en Mateos 24 y 25, el juicio de los gentiles se dará seguidamente al juicio del pueblo de Israel, según Mateo 25, versos 31 al 46. Y este juicio se dará después del advenimiento de Cristo en su segunda venida a la tierra y antes del establecimiento del reino milenial, según Joel capítulo 3, verso 1 al 2. El profeta Joel revela que este juicio tendrá lugar en el mismo tiempo en que el Señor Jesucristo restaure la nación de Israel y la traiga a su tierra, que será en su segunda venida. Por lo tanto, por lo que se viene presentando según la ilación del pensamiento, este juicio debe producirse después del segundo advenimiento de Cristo, inmediatamente después de la reunión del juicio de Israel, y debe preceder a la institución del milenio, por cuanto los que tengan resultado a un veredicto favorable en este juicio serán introducidos en el reino teocrático, ¿no? Vamos a ver el lugar del juicio. Por cuanto este juicio sigue el segundo advenimiento de Cristo a la tierra, sin lugar a duda es un evento que tendrá lugar en la tierra. No se puede tener la creencia que tendrá lugar en el estado eterno. El profeta Joel dijo que será en un lugar llamado el Valle de Josafat, que sin lugar a duda será en esta tierra. Aquí lo dije. Dice Joel capítulo 3, verso 11 al 12, dice, juntaos y venid naciones todas de alrededor y congregaos. Haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. ¿Cuál es la base del juicio? ¿Qué se tomará en cuenta en el juicio? La causa del juicio será para determinar quiénes aceptaron y quiénes no aceptaron el evangelio del reino. Pregunta, ¿cómo se determina quiénes lo aceptaron y quiénes no, maestro? La respuesta es por causa del trato y el comportamiento negativo y persecución que tuvieron las naciones con los 144,000 y los 2 testigos que predicaban el evangelio del reino. Y lo otro es que los gentiles que van a entrar en el reinado, en el milenio, en la era milenaria,
pues son los que no se van a dejar sellar, hablando de los gentiles. Ahora, de allí la expresión que Jesús dijera en Mateos capítulo 25, verso 40, Mateos 25, verso 45, cuando Jesús dijo, en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos, a mí me lo hiciste. Resultado del juicio, habrá un resultado doble en el juicio contra los gentiles. A los de la mano derecha del rey se les hará la invitación. Dice Isaías 11:10, dice, cito, acontecerá que en aquel tiempo que la raíz de Isaías, la cual estará puesta por el pendón a los pueblos, será buscada por la gente y su habitación será gloriosa. Isaías 49:22 dice, así dijo Jehová el Señor, cito, así dijo Jehová el Señor, y aquí yo tenderé mi mano a las naciones y a los pueblos levantaré mi bandera y traerán en brazos a tus hijos y tus hijas serán traídas en hombros. Pero a los de la mano izquierda serán excluidos de la invitación. Es decir, un grupo de gentiles será introducido al reino para ser súbditos del rey, mientras que el otro grupo será excluido del reino y lanzado al lago de fuego, según Mateo 25, verso 31 al 46, y Mateo 13, verso 47 al 52. Este grupo de gentiles será introducido al reino para que se cumpla lo dicho por el profeta Isaías, es lo que está escrito en Isaías 55, verso 5. Y también Daniel lo presenta, también lo presenta Miqueas. Vamos a ver qué dice Daniel en el capítulo 7, verso 13 al 14. Dice, miraba yo en la visión de la noche, cito, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Wow. Que vino hasta el anciano de día. Y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones, lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Alabado sea nuestro Dios. Miqueas 4:1-3 dice, cito, acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones gentiles, y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en su camino, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos. Miqueas capítulo 1, verso 3. Si analizamos el juicio de los ángeles caídos ahora, este juicio se ejecutará sobre los ángeles que pecaron en contra de Dios, que no son los demonios. Oído, que no son los demonios, porque los ángeles caídos no son los demonios. Eso no es bíblico, eso no es escritural, es una falsa doctrina dentro de la iglesia. Los demonios son unas criaturas, seres que por ende creados por Dios, pero no eran malos, se corrompieron. Se cree que fueron hechos para que se juzgaran la tierra juntamente con Satanás, siendo Lucifer, antes de caer. Los demonios son espíritus con alma, pero que no tienen cuerpo. Los ángeles tienen un cuerpo.
De modo que los ángeles caídos no son los demonios. La Biblia dice que todos los ángeles que cayeron fueron encarcelados. Ninguno quedó por fuera para ser demonio. Así que eso tiene que ver con demonología, con una materia que yo doy que se llama Conflicto entre dos reinos. Búscalo por YouTube. Usted ahí lo va a estudiar bien. El juicio contra los ángeles caídos. Este juicio se ejecutará sobre los ángeles que pecaron en contra de Dios. ¿Qué dice Judas en el verso 6? Digo Judas verso 6 porque tiene un solo capítulo. Dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron sus propias moradas, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿Qué dice Pedro en su segunda carta? Capítulo 2, verso 4, dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. El término infierno es tártaro, que tiene que ver con las prisiones de oscuridad, que no es el Gehenna o el Geinón o el Valle del Hinón, tampoco es el Hades o el Seol. Es un tipo de infierno donde están los ángeles encarcelados. Tiempo y lugar del juicio. En cuanto al tiempo a este juicio, está determinado según el apóstol Judas, será después de la segunda venida de Cristo a la tierra. Y esto se determina por el término gran día que utilizó Judas en sus escritos. Día que sin lugar a duda hace referencia al día en que se le dará cumplimiento a todos los juicios. Se cree que estos ángeles evidentemente estarán asociados con Satanás en su juicio, pero antes del juicio del gran trono blanco, ya que el juicio del trono blanco es el juicio final, según Apocalipsis capítulo 20, versos 11 al 15, se concluye que el juicio de los ángeles caídos se dará después que la era milenaria haya acabado, pero precederá el juicio del gran trono blanco, ya que este será el último de los juicios. O sea que antes termina la era milenaria, entra el juicio de los ángeles caídos y después el juicio del gran trono blanco. En cuanto al lugar, las escrituras guardan silencio en cuanto al lugar en el cual este juicio se llevará a efecto. Guarda silencio. Y donde la Biblia guarda silencio yo no hablo, no voy a especular, me cuido de eso. Pero es lógico, o sea, es algo, no sé, yo lo veo así, ya es el maestro briseño, no es doctrina. Pero es lógico entender que si es un juicio de seres angelicales que se rebelaron y fueron destituidos de las regiones celestes, su juicio se deberá llevar a cabo en las regiones celestes. Eso es una forma del maestro briseño pensar y de los escatólogos pensar, pero no es que estamos diciendo que es así. La Biblia lo dice así, porque la Biblia hace silencio en relación a esto. ¿Quiénes serán juzgados? El número de ángeles que pecaron, todos en su totalidad. Lo que acabamos de leer en Judas, verso 6, segunda carta que escribe Pedro, capítulo 2, verso 4. La base o causa del juicio, por no guardar su dignidad, revelándose y ser desleales ante Dios, según Judas, verso 6, segunda de Pedro 2, 4. Resultado del juicio, habrá un solo resultado. Todos serán condenados y lanzados al lago de fuego, según Apocalipsis, el capítulo 20, verso 10. ¿Quién juzgará a los ángeles caídos? Cristo y la iglesia. ¿Cómo? Si Cristo y la iglesia van a juzgar a los ángeles caídos. El apóstol Pablo en su primera carta que escribe a los Corintios, el capítulo 6, verso 3, dice: ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Dice el apóstol Pablo. ¿Ok? Dejamos el juicio del gran trono blanco para nuestra próxima clase. Se despide el maestro José Briseños. Muy contento de haber presentado estas verdades del reino, que tiene que ver con el mundo de la escatología bíblica.
El programa de Dios que se dará en parte en la tierra, en esta tierra. Una bendición hablar de esto. Esto no se habla en nuestras congregaciones ahora. Este no es un tema de interés para nuestros predicadores. Ya lo dije. A ellos lo que les interesa es la plata, el dinero, pacten siempre, primicias. Esto no lo hablan ellos. Maestro del Señor se despide, no sin antes hablarles, por favor, oren mucho por mí. Intercedan bastante, todo lo que puedan. 2, compartan este mensaje. No se queden con este mensaje, compártanlo. Todo el que pueda. 3, busquen nuevos suscriptores que se suscriban al canal. Recomiende el canal de YouTube a muchos, a varios. Y 4, si puede usted enviar una ofrenda a este ministerio, se lo agradecemos. De esto vivimos. El apóstol Pablo dijo, el que predica el evangelio, que vive del evangelio, el obrero es digno de su salario, no pondrás gozar el buey que trilla. Y de paso, la Biblia dice, sé copartícipe de toda buena obra que el que te instruye en la palabra. Si este ministerio te está sirviendo de bendición, pues envía una ofrenda al ministerio. La necesitamos, sí. Requerimos de una ofrenda, sí, porque de esto vivimos. No estoy entrando en el terreno de la conmiseración, de dar lástima, de mendigarte una ofrenda. Solo pido que la envíes. ¿Cómo lo hacemos, maestro? Ahí están los caracteres. Ahí está el correo. Escriba josén77 brisenoa77@gmail.com o envíeme un mensaje de WhatsApp haciéndome la pregunta o llámeme al 786-604-3352 más 1 786-604-3352. Si me llama o me escribe y me pregunta, maestro, ¿cómo le hago llegar una ofrenda? Se lo agradecemos con honores. Maestro José Briceño se despide hasta nuestra próxima oportunidad. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentó Palabra de Iluminación. Te invitamos a un nuevo espacio de corte similar por nuestros diferentes medios de comunicación. Contáctanos en los Estados Unidos al WhatsApp +01 786-604-3352 y a los correos josén77 brisenoa77@gmail.com y a maestrojosebriceno.blogspot.com. Bendiciones.